Yo soy Raúl Crucianelli, fabricante de máquinas agrícolas, y tengo una pasión con un común denominador. Me gustan los fierros, la maquinaria agrícola y los autos. Bueno, la empresa la comienza mi padre. El año que viene cumplimos 70 años. Un inmigrante que viene a Argentina a los 4 años para el campo, después de una inundación grande en el año 50 y algo, finales del 40, se vienen a Puebla. Mi padre se emplea como herrero, y fuera de hora, así como hoy nosotros vamos al pilate o al tenis, fuera de hora tenía un tallercito donde hacía soldadura en general. Y dice mi nieto: ¿por qué abuelo soldadura en general? Porque en aquel año la industria no existía, y si había que arreglar una palancana, soldaban con autógeno. Si había que arreglar un radiador, soldaban con bronce. Un arado viejo, la de eléctrica. Entonces era soldadura en general, de lo que había. Después deja ese empleado de taller y empieza fabricando, mejor dicho, empieza transformando. Se saca el caballo de delante de los implementos, se baja el tipo que iba arriba el aradito, y hay que transformar eso. Alguno por allí dijo la mecanización agrícola. Y allí empiezan algunos trabajos míos, con un jeep, por supuesto, como yo soy bajito, chiquito, mirando por debajo del volante. Iba a los pueblos vecinos, Cañada de Gómez, por tierra, Tortuga, sin carnet, por supuesto, a buscar fierros viejos, y con eso iba armando implementos nuevos. El arado de reja. ¿Y por qué el arado de reja? Porque era el implemento, había hecho estudio de mercado, mi viejo tercer grado, era el implemento que había que tener en el campo. Vos, si no tenés una sembradora, tenés un caballo, ponés la bolsa en el lomo y vas sembrando. Pero el arado de reja había que tenerlo. Entonces empieza a fabricar arado de reja. Y 1, 3, 5, 10 ya salió del pueblo, ya le vendió a ciudades vecinas, ya salió de la provincia. Pero lo primero que hizo fue rodearse de gente, armar un equipo, y así, bueno, así empezó en aquellos años. Después nos fuimos a la Ruta 9 y en el 84 fallece. Pero yo ya hacía unos 15 años o 20 ya que estaba con él, así que como en el servicio militar no es que yo di un paso al frente, sino es que los compañeros, amigos mejor dicho, los colaboradores de mi viejo dijeron: dale, Raúl, Te toca a vos. toca. Y si bien yo te diría que jugaba en la fábrica con las virutas, con los electrodos rotos, con los gorilleros, qué sé yo, desde los 7, 8, menos de 10 años. Después en la época de la escuela primaria, en la época de la escuela secundaria, siempre muy ligado a la fábrica. Pero ya al no estar mi padre, ya la responsabilidad era mayor, ¿no? Hoy está la tercera generación, yo fui la segunda, desde que no tuvo, desde con mi padre hasta hoy, como 60 años en la empresa. Pero en los últimos 10 años está la tercera generación. Laura, Betina, Gustavo. Gustavo es el gerente, el CEO de la empresa. Betina está en la cuestión económica, en la tesorería, Laura en recursos humanos. Y los últimos años hemos decidido conformar Grupo Crucianelli. Son empresas que le proveen a Crucianelli o al sector, o hasta salirnos de la sojadependencia y no ser únicamente sembradora. Gustavo siguió con la misma filosofía de armar equipo, muy profesionalizado el tema. Y armamos el Grupo Crucianelli, que son 4 empresas: Crucianelli Sociedad Anónima, Metal, que hace procesos industriales. Alguna vez decíamos corte y plegado. Nosotros en Metal decimos corte, plegado, soldadura y pintado, y puesto en la línea de, no sé, de Toyota, de un colega de maquinaria, alguien que se dedica a la construcción, o
Hoy se abre para Argentina un nicho que es la minería, así que estamos en Vaca Muerta, estamos en el tema de minería, en el litio, proveyendo algún elemento que hace falta. Todo esto es el enchufe de la parte eléctrica. La máquina tiene computadora, esta máquina está trabajando en Tartagal. El dueño es de Buenos Aires y nuestra gente técnica de acá la pone a punto. El tema de conectividad hoy. Y además la podemos arreglar desde acá. Y además le podemos avisar al productor cuando está haciendo las cosas mal. Así como te avisa en tu auto, tenés que cambiar el aceite porque ya está vencido, nosotros le decimos cambiar la configuración de la máquina porque está haciendo... No está rindiendo la siembra. Está rindiendo, haciéndolo correctamente de acuerdo al resultado de la cosecha anterior. Esta máquina compite en una exposición en Hannover con los primeros a nivel mundial. La verdad que hoy jubilado, estoy muy ocupado haciendo nada, me lleva todo el día eso. Voy a la empresa cuantas veces me necesiten y cuando tengo ganas. En realidad mientras esté en Altron voy un rato a la mañana, charlo con los chicos y vemos. Conozco a veces conozco el rumbo, la cuestión macro, la cuestión, pero ya en el detalle mínimo ya no estoy, y entonces le doy mucha importancia no al tiempo que pasó, sino al tiempo que queda por delante. Así que bien, contenta. Veo que si estaría mi viejo, que fue el que inició esto, estaríamos festejando, ¿no? ¿Por qué? Yo quiero saber por qué. Porque Esto, claro, ¿cómo llega a tu mano? aquí en Auto hay un restaurador, un amigo, y a veces lo cargo casi enfermo por hacer las cosas bien. Bien. Y durante años sabíamos que estaba restaurando una Dodge. Y digo, Machama, véndenos la Dodge. No, nada, bla, 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 bla. No quería saber nada. Y un día, te muestro creo que la parte más interesante. Un día, estando en mi cumpleaños, no recuerdo qué cumpleaños, se callan todos y escucho un 8 cilindros que, digo, ese es un 8 cilindros, es una Dodge. Y salí, y salgo, abro la puerta, y estaba la Dodge. O sea que Machama había accedido, podría habérsela vendido Claro. a otra persona, pero él se iba a ver, no la iba a ver más. Así que voy a contar un hecho que ocurrió. Nunca me enteré cuánto lo pagamos, porque era un regalo de cumpleaños. Cuando hicimos la transferencia, hago la tarjeta, se hacía la tarjeta azul, una para Gustavo, otra para no sé qué otro yerno, por así, y le hice una para él. ¡Qué gesto! Casi se cae de espalda, iba a decir así que bueno, no lo podía creer. Dice, no, ¿por qué? No, sí, Machama, esta sigue siendo tuya. Bueno, Cuando vos quieras la usás. cuando quiera la usa. Y bueno, así fue que nos encontramos. Ahora tenemos un grupo que se llama Autos y Dueños Viejos. No, de viejo no, pero es así. Así que por eso la 2, porque fue el auto de mi papá. De las 4 marcas que se fabricaban en décadas 70, 80, 60 y algo, 70, 80, yo creo, y algunos me dicen, vos porque te gusta. No, pero que de las 4 marcas, Dodge y Torino tienen algo distinto a las otras 2 marcas. Torino, la hazaña Nürburgring, indiscutida, diseño argentino, auto argentino, si bien copia de un American, pero tiene mucho, el mago le hizo, bueno, lo que hoy, nació deportivo. Y 2, un musculoso americano como ningún otro, no es lo mismo una caja de zapatos que una... Y no,
El estilismo que tiene una Dodge. Nada que ver. Nada Que que- sentir marchar ese motor. Así que son los autos que... Y hay un común que me gusta, que son los autos deportivos. Si todos los autos que tengan dos puertas sean deportivos, me encanta. Dos, porque comienza mi padre. Y Torino, porque el auto argentino. Sin embargo, la Dodge, el único lugar donde se fabricó este modelo fue en Argentina. Este modelo se fabricó, vino con motores brasileros, con motores canadienses, mexicanos, Mexicanos. pero la Dodge hecha así, el único lugar fue en la Argentina. Así que son los dos corazoncitos, Torino y Dodge. En nuestra historia con los fierros empieza, yo creo que no tendría yo 18 años, seguro que no, y yo quería manejar, así que salía el viajante y yo lo acompañaba a otros pueblos, mis padres me dejaban con tal de que pudiese manejar. Y un día aparece un viaje a Crespo, Entre Ríos, con el camión. Y digo, te acompaño. Pero dice, mira que después de llegar hasta allá y vos podés manejar, hay que había que bajar el implemento con un aparejito a cadena, no existía el hidráulico, nada. Entonces yo no me importaba darle a la cadera con tal de manejar. Bueno, bajamos el implemento y todo, y el mecánico, el chofer, mejor dicho, se fue adentro a hacer firmar el remito. Y yo me quedé allí en el patio y veo una galería de un galpón viejo, así, un auto de carrera. Y el dueño, que estaba, creo que estaría engripado, me mira, le pregunta, dice, ¿quién es el chico aquel? Dice, el pibe de Nazareno. Dice, ¿qué, le gustan los fierros? Sí, le gusta el fierro, la moto, todo, quiere manejar. Dice, decirle a don Nazareno, dice que se lo cambio por un aradito usado. Bueno, quedó así, terminó con los papeles. Cuando vamos en el camino me dice, ¿sabes qué me dijo? Dice, don Pablo, dice, que le digamos a tu papá, dice, lo cambio derecho por un aradito usado. Uy, me vine todo el viaje maquinando, digo, yo hablo con mi papá, me va a dar bolilla. Llego acá, se lo cuento y dice, sí, bueno. Mi papá consentía lo que a mí me gustaba y todo. Dice, lo único es fuera de hora, porque ya sabía lo que era producir, ya sabía, fuera de hora. Así que hablé con el empleado en aquel momento, los que yo sabía que le podía gustar. Reparamos un aradito y al poquitos días, meses, no sé qué, a Entre Ríos, a llevar ese y otras cosas, y trajimos el Porté. Creo que era limitada entrerriana, parecido acá a lo que era limitada 29. Motor Forte, con el chancho, sin el cambio. Lo bajamos en el ferrocarril, en la rampa del ferrocarril, lo trajimos con el tractor. Llegó a la fábrica el Forte. Auto de carrera. O sea que yo tocaba el cielo con la mano. Un auto de carrera. A mí nunca, mejor dicho, mi mamá, bueno, estaba todo bien, sí, pero y nada de manejar el auto de carrera. Así que había un señor, un grandote, corazón enorme, pero le gustaban los fierros. Ya pusimos a trabajar hasta que participábamos en alguna carrera limitada a 29. Motor Forte con el chancho. Y bueno, no nos fue nada bien, nada. Pero el tipo este era el corredor y íbamos al circuito. Y el hombre este medía todo lo contrario a mí, 2.5. Así que poníamos almohadones por detrás y yo manejaba en el circuito. Creo, según decían, hacía mejores tiempos que él. Pero este tipo le ponía el alma y la vida, el Falco Rosetto. Le ponía el alma y la vida, entonces él no sabía mucho de mecánica, pero él era el corredor. Nosotros íbamos todos. Después pasó un tiempito, no mucho tiempo, y mi papá se entera que en La Rosa los hermanos Pla vendían, le había quedado un chasis desocupado, se habían lechado su auto. Así que trajimos el reto, el Forte quedó para la chatarra. Trajimos el Fuerza Libre el chasis, que pusimos ya motor Jeep. ¿Te acordás que era motor Jeep? Y bueno, no dejamos de andar mal, seguíamos andando mal, ¿no? Pero ese auto, lamentablemente, nos ocurre algo lamentable, una desgracia tuvimos. En ese momento la limitada se corría solamente el domingo. Iba el domingo, el box era entre medio del público y todo. Y dando vueltas en un circuito de acá, haciendo pruebas, circuito a tierra, se cruza un señor y este hombre que yo te digo que manejaba el auto, lo lleva por delante y fallece. Bueno, la policía, no tuvimos la culpa, quedamos enseguida sin culpa, nada, pero
Entonces mi padre fue allí, la de la frase que yo te dije antes, donde se come no se hace lo así que se hacen otras cosas. Saqué el auto de acá, del taller, seguimos, éramos los dueños del auto, de todo el apoyo, pero donde se trabaja no puede estar. Porque ya habíamos empezado que un rato el soldador, un rato el de la pintura, un rato el tornero, y mi padre le gustaban los fierros, pero era muy ordenado. Trabajo, esparcimiento después. Así que llevamos el auto y al poco tiempo fuimos a una peña, que si bien el auto era nuestro, y allí termina la primera parte de la historia de nuestra relación con el automovilismo. Te cuento cómo sigue la historia del automovilismo. En aquel momento, dentro de los boxes. Y ahora empieza una historia donde ya un poco más profesional. En aquellos años, antes del 2000, sí, no, década del 85, 90, ya no estaba mi papá. Y en aquel momento teníamos un gerente, un encargado de marketing, alguien que barría, que abría y que cerraba. Entonces, un amigo, Volpi de Marco Juárez, dedicado al periodismo deportivo, me dice: la publicidad es en los autos de carrera. Dice: el medio de ustedes, el que compra máquinas, es el fierrero. Y nuestra gente de ventas por allí me dice un día, dice, a vos porque te gusta, porque te parece. Digo, vamos a empezar porque yo creo que tiene razón. El que consume implementos agrícolas es el que mira turismo carretera, el fierrero. Todo esto me está hablando en qué año, 85, 90. 90, 85. Que no había internet, no se hablaba. Nada. Había que tener una visión bastante panorámica del tema. Fíjate cómo hicimos estudio de mercado, cómo vimos Claro. el resultado. Por allí yo digo, en aquel momento llegué a la deducción que si nos regalaban una carrera donde publicitábamos en una trompita de un auto, o un partido de tenis donde todo era crucial, y yo te decía, vayamos a la trompita del auto. Porque en un partido de tenis mundial hay 2 chacareros que nos miran. Y detrás de la Alameda Río Cuarto, 9 de julio, el 99% son productores. Claro, tenía cautivo todos los potenciales clientes, los tenía ahí. El hombre nuestro de ventas me empezó a dar la razón porque el lunes allí empezamos a publicitar con el auto de Borí Martínez. Y a pedir a algún cliente ese Armando, decirle a Raúl que saque bueno, digo, basta, ya, digo, por ahí te llamaba otro, decirle que la pongo en un Chevrolet, listo. O sea que nos empezamos a dar cuenta que la publicidad era eficiente. Así que empieza todo un recorrido en nuestra historia. En aquel momento las publicidades eran autos que se hacían en las peñas, muchas en turismo carretera, en los pueblos, en Chivilcoy, en Firmat, en Arrecife. No eran de empresas de consumo nacional, sino eran los amigos de la ciudad, los amigos del pueblo, los talleres mecánicos, el repuesto que usaban. Pero no veía un auto con una marca que estaba a nivel nacional. Hoy hay autos que tienen todo el auto pintado de todo color de una empresa agroquímica. Hoy publicitar en este ambiente es muy común. Pero en aquel momento no es. Hasta me costaba convencer a nuestra gente. Pero bueno, esa fue una etapa linda. Hasta que aparece esta tercera generación, que es la que hoy está en la empresa. Y Gustavo ya era grandecito. Y bueno, un amigo, Eduardo Martino, el Bochi Martino, que muchos conocen, dice: mirá, se corre una categoría acá en la zona, toda gente grande, sin importancia, va mucha gente, vamos a verla. Así fue que fuimos a verla, fuimos a ver 2 carreras, la tercera ya teníamos un auto. Me acuerdo patente. ¿A dónde estoy? San Jerónimo. San Jerónimo Norte. No existían los boxes el independiente del público. Los boxes estaban bajo la planta junto con el público. Automovilismo bien campero, suizos alemanes, allá que te atendían de primera, ¿no? El vidrio original. Vidrio original, exactamente. Esas- Llantas de chapa estampadas, Sí. con la famosa P44. Después de ese 2 pasamos a la que recién veíamos. Sí. Esa es la primera carrera por Gustavo a nivel nacional, la que está acá. Esto fue en La Plata, en el Mouras. Pero la foto que más te gusta, contame, ¿cuál es? La foto que más me gusta es esta.
A ver quién está en esta La foto. primera carrera ganada. Tito Felicia. No era El maestro. no era poca cosa ganar la Tito Felicia. No, por favor. La primera carrera ganada por Gustavo. Después ganó unas cuantas más. No salimos campeón. Yo creo que el reglamento no permitía bielas seguras, las velas forjadas, creo que era. Forjada. Porque se malentendía que eran caras. Se malentendían. Porque Porque era segura, pero te da seguridad. después terminaron rompiendo el bloque. Vos querías doble. Claro, somos acá. Así que ganamos tantas carreras como block roto. Debe haber mitad carrera ganada de ese año y mitad block roto. Así que probablemente terminamos con el número 3, creo. Y con eso después nos fuimos al Moura. Pero él recuerda de la otra carrera, ¿cuál recuerda? Esta, la primera, ¿no? Y bueno, un auto en aquel momento nos lo hizo Cachete Feliciani, un amigo, un ídolo, un Un referente. referente de que venía de las cordobesas, un campeón nato. Recuerdo que los autos tenían... ¿Te gustaba la marca Dodge? Porque veo que está atrás de una Dodge acá. Me gustaba Dodge porque ¿Por qué? era el auto de mi viejo. Mi viejo había comprado su primer auto nuevo. Había tenido un Ford 39, después tuvo un Kaiser Caravela, pero el primer auto nuevo, un Valiant. Un Valiant 1, un Valiant 3, un Gran Turismo Valiant 4. Pues calando con lo... Mira Dodge. Compraba los autos, le daba la mano al vendedor. El vendedor de la Rosa dice, Osvaldo, listo, lava la mano. Cambiaba los autos con 5.000 kilómetros, con 3.000, le gustaban los Fiat. Y siempre Dodge. Porque la Dodge. Acá hay una. Esta es la segunda evolución. Yo la que conozco es la primera, que estamos viendo una foto ahora. Bueno, digamos que este es el auto. ¿Por qué se toma la decisión de hacer un auto nuevo? Fue cuando Gustavo, por esas cosas del reglamento y en una de las carreras, el piloto que la corría, Cacho López, tuvo un problema y bueno, lo suspenden 3 carreras. Y en la segunda, que bueno, Gustavo ya veníamos corriendo con una Chevy que le alquilaba Cacho Dux, nos alquilaba una Chevy y él le prestábamos esta que andaba fuerte. El mecánico nos dice, subilo Gustavo. Digo, pero Gustavo, por si le falta experiencia, la 2 era de punta. Fue así que, creo que fue en Rafaela, lloviendo entre 50 y pico autos, salió sexto. Digo, acá está la papa. basta de buscar el corredor afuera, así que allí se inicia fuerte, ganamos carrera. La primera carrera, en la época que corrían acompañantes, la primera carrera yo estoy de acompañante. Esa fue en Río Cuarto. Y contame los pilotos que tuvo la Dodge. La primer Dodge tuvo Luque Abrate, el Zucca Bastianelli. Zucca Bastianelli, Pierre de Cañada de Gómez, Pierantoni. Cacho López y después Gustavo. Pero el tiempo largo lo hizo Gustavo, Gustavo la evolucionó. Y después pasaste al tercer pista. Cuando en un momento esto estaba bueno, pues ya nos parecía que teníamos los patrones largos. Hicimos algunas carreras con la Top Race y un día dijimos, tracción trasera, Mouras. Así que fuimos al Mouras con los hermanos Aventín, los chicos Diego y no me acuerdo cómo se llamaba el hermano, el primo, y nos anduvo bien, salimos quinto en el campeonato, ganamos carrera en La Plata, anduvimos bien, lluvia, perfecto. Eran años, era la felicidad total. Ya te digo, el cielo nos quedaba chico, tocábamos el cielo con las manos. De ese limitada que compraste cambiado por un arado viejo, terminaste en esto. Contame cómo sucede todo eso. Sí, terminada la etapa de Guzzi en los autos de carrera, volvimos al tema publicitario y empezamos a ver que en turismo carretera o turismo nacional, 2 categorías federales donde el campo está muy presente. Así que empezamos a publicitar primero con amigos como Arbusti, con Masai de acá de la zona, hasta que aparece el amigo Gustavo Cano y nos propone algo un poco más serio y se armó el GC Competición, el Crucial de GC Competición. 3 autos con pilotos de punta y donde entre los 4 pilotos, uno de ellos era el nieto. ¿Ah, sí? Sí, allí está Joaquín Viciotti,
que, bueno, volvimos otra vez a estar dentro de los boxes, haciendo turismo nacional, y tal vez sea la última oportunidad en donde alguien de la familia, de la sangre, esté dentro de un box, corriendo, dentro de un box, dentro de un circuito, ¿no es cierto? Pero nuestra relación con el automovilismo era, es y seguirá siendo, ya te digo, el mercado que nos consume es el mismo que mira esta actividad. I close my eyes, only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in